Pues a estas horas todavía no se ha producido la dimisión del presidente del gobierno, ni a la hora en la que estamos grabando este formato económico, último de la semana en el canal de periodista digital Generación Euro, se ha producido una explicación pública, ni convincente ni no convincente, por parte del jefe del Ejecutivo y tampoco, que yo sepa, se ha registrado ni se registrará en el registro, valga la redundancia, de la Cámara, una moción de censura por parte del único que puede adoptar tal medida, que es el partido político más votado de España y principal partido de la oposición, en virtud de los pactos del Partido Socialista con comunistas, con proetarras y con golpistas, cual es Alberto Núñez Feijóo, digo, el único que puede hacerlo, aparte del propio grupo que sustenta al gobierno de la nación, y que sería sin duda apoyada por el partido de Santiago Abascal, por la tercera fuerza política, Vox. El riesgo de que se produzca en los próximos días o en las próximas semanas, en función de cómo vayan discurriendo los acontecimientos, una fuga masiva de capitales y que nadie me llame alarmista, es real. Si desde hace meses, repito, con John de Zulueta, con Daniel Lacalle, con Julián Salcedo, que le voy a saludar en menos de un minuto, con José Ramón Riera, por supuesto, y con otros insignes economistas, ingenieros, técnicos, profesionales del más alto nivel y los mejores analistas del panorama, Ignacio Vasco también y otros muchos, ya no quiero seguir, no me quiero dejar a nadie, periodistas económicos también extraordinariamente notables, como Carmen Obregón, como Borja García, empresarios y analistas de la sociedad civil como mi querido amigo Mariano Calabuch, empresarios también como mi querido amigo Paco Cecilio. Ahora sí que creo que prácticamente no me dejo a nadie. Digo que llevamos comentando desde hace ya muchísimos meses la irregularidad que supone en fin, la anomalía que supone que el capital patrio, el capital de nuestros propios inversores, de nuestros family office, de nuestros fondos de inversión, capitales particulares, fortunas que buscan cobijo fuera, por supuesto, de nuestras fronteras, en territorios donde haya dos condiciones que ahora mismo aquí, en España, si es que alguna vez han llegado a reunirse, ya no se dan. ¿Cuáles son? La seguridad jurídica, por un lado, y que no haya una presión fiscal asfixiante o directamente un régimen fiscal, una estructura fiscal, cual es la del Estado español, y no somos los únicos, directamente confiscatoria para los que somos liberales o libertarios, como ustedes prefieran, y queremos que el Estado, pues hombre, si no una anomalía, pero sí debe ser reducido a un tamaño ínfimo. Si llevamos destacando, digo, desde hace mucho tiempo, esa masiva fuga de capitales, mejor dicho, lenta pero sostenida, destacamos también que aquí ya no invierten ni las ratas, ni a un solo gran inversor, ni a un solo fondo, me da igual de la City londinense, que de Chicago, que de Boston, que de Nueva York, que de los Países Bajos, se le ocurre meter aquí un maldito dólar. Si esto sigue como va, y si siguen apareciendo pruebas que directamente incriminen al presidente del gobierno, de momento presuntamente hasta que no fuera sentado delante de un juez y recibiera una sentencia condenatoria firme, y las que pueden aparecer, el riesgo, digo, es más que real. España habrá perdido en muy poco tiempo el paréntesis que ha durado el gobierno de estos mentecatos, de estos, ¿cómo llamarles? Sectarios, por supuesto, inútiles e ineptos desde el punto de vista político también, y desalmados, cuando no cosas peores, porque hemos visto que, si no todos, al menos parte de ellos eran auténticos delincuentes. Digo que ese paréntesis que ha durado el gobierno de esta gente, y que, bueno, pues todo parece indicar que toca a su fin, habrá abortado y habrá malbaratado décadas y décadas y décadas de esfuerzo de un país que de momento, milagrosamente, sigue siendo la cuarta economía de la eurozona y que había dado un salto espectacular como jamás se había producido en su historia. Y estoy hablando en términos económicos, puesto que este es un formato, es un programa económico, pero en términos sociales, políticos e institucionales también. Habíamos avanzado más en las últimas décadas que en 20 siglos de historia, sin ninguna duda. Recuerden cómo a principios de los 90, y gobernaba el Partido Socialista, evidentemente con otro pelaje, con otras gentes, con otros mimbres, con otras estructuras,
habíamos dado un salto espectacular de calidad. Éramos la envidia del mundo, éramos el país de moda, y se hablaba del milagro español como se siguió hablando del milagro español, al menos durante la primera legislatura de José María Aznar. Ahora no lo voy a calificar porque ya pues me parecería cebarme en exceso y disparar al final contra nuestros propios intereses. Al fin y al cabo todos somos españoles y de momento seguimos residiendo en España. Ahora precisamente somos todo lo contrario, y en buena parte del mundo desarrollado se nos percibe como un país o como un Estado, si no fallido, en camino de serlo y mucho más próximo a una semejanza con estados del norte de África que del sur de Europa. Don Julián Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico. Bueno, dígame que a lo mejor he sido, sabe usted que en este formato intento cuidar muchísimo más el lenguaje que en el formato político, donde nos soltamos más la melena, por tanto he intentado ser lo más polite posible, pero dígame que a lo mejor he exagerado un poco. Hoy no, hoy has hecho un eurazo muy oportuno y necesario. O sea que, chapó, mi enhorabuena, mi aplauso, para lo que sirve, pero ha sido necesario y oportuno. Por tanto, Deme su opinión acerca de las últimas noticias. Aclaro siempre que este formato lo estamos grabando, esta conversación entre Julián Salcedo y un servidor, unas horas antes de su emisión, con lo cual, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero vamos a referirnos a la información que, bueno, era la cabecera del Confidencial, uno de los digitales más importantes de España, y que ofrecía un audio de apenas 10 segundos en el que uno de los principales presuntos miembros de la trama corrupta y mafiosa, que los tiene entretenidos, sobre todo durante los últimos 13-14 meses, reconocía que directamente Pedro Sánchez estaba en el vértice de la trama y que junto con Santos Cerdán, con la propia fontanera Leire, más conocida como Pequeña Nicolasa, y muy poquitas personas más, eran los únicos que eran depositarios de toda la información. Aunque algunos medios, y no necesariamente proclives al sanchismo, sino, digamos, que coinciden en fin, con nuestra visión ideológica, con nuestra visión de España, han relativizado esta información o no le han concedido la importancia suficiente, a mí me parece una auténtica bomba y un torpedo, uno más, pero un torpedo, o el torpedo, de momento, de lo que conocemos más fuerte en la línea de flotación del actual gobierno, don Julián. Bueno, Eurico, yo que como jurista, en la faceta que tengo como jurista, tengo un grandísimo respeto, como no puede ser de otra forma, por el derecho a la presunción de inocencia, pues tengo que decir que efectivamente está claro que la grabación existe, porque la hemos oído todos, y que efectivamente pues la credibilidad pues hay que ver si se le puede dar. También quiero añadir que además de tener un pleno respeto por la presunción de inocencia, también soy de los que creen que hay que poner siempre en el congelador declaraciones de, si no delincuentes, por lo menos de presuntos delincuentes, ¿no? Quiero decir, me estoy refiriendo ahora mismo a este empresario que es el que ha hecho estas declaraciones, que le han grabado y han transmitido, y como en su día también lo dije, referido al Dama, que no deja de ser un presunto delincuente que está procesado por la justicia y que solo gracias a que ha decidido colaborar con la justicia, pues está hoy en la calle, porque si no, tenía que estar en prisión preventiva, ¿verdad? Pero claro, hemos visto que desde que procesaron y detuvieron preventivamente al Dama, repito, hasta que decidió colaborar con la Fiscalía libre en la calle, pues hemos visto lo que dijo. Era una credibilidad que veríamos hasta qué punto era dudosa o real, pues hemos visto que se ha ido cumpliendo todo. Por tanto, será un presunto delincuente, es presunto hasta que no tenga una condena firme, pero todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo. Pasito a pasito lo hemos viendo. Por tanto, ahora mismo las declaraciones de este empresario que dice que todo esto venía de órdenes del presidente de gobierno y de el secretario de organización actual, pues también hay que ponerlo en una cierta, no sé si ya congelador, pero por lo menos en el frigorífico, a ver si esto se resulta creíble al 100% o es susceptible de confirmación al 100%, porque claro, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Pues negarlo, y es que no puede ser de otra forma. Reconocer la culpabilidad sería, imagínate, ya no sería
que estaría en juego la presidencia del gobierno y el actual gobierno, sino supondría un susceptible de enjuiciamiento al presidente de gobierno. Habría que pedir inmediatamente a la Fiscalía, tendría que abrir un procedimiento y pedir, ponerlo en manos de un juez, claro, del Tribunal Supremo en este caso, porque el presidente de gobierno y también el secretario de organización están aforados, y pedir el suplicatorio y adelante. O sea, esto está... Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, suena, huele tan mal, que por mucho menos, pero no esto, sino mucho menos de lo que venimos viviendo, cualquier gobierno habría tenido que presentar su dimisión, disolver las cámaras y, hacer elecciones anticipadas. Pero ya sabemos que no lo ha hecho, porque fijaros qué cosas más graves han ocurrido, ¿no? ¿Te parece poco el hecho de que esté procesada su esposa, que esté procesado su hermano, su hermano, el secretario de organización anterior, que esté procesado el fiscal general del Estado? Pero ¿cuántas más cosas tienen que ocurrir? Esto simplemente ha sido un paso cualitativo más. Ojo, un paso cualitativo, si se confirmara, muy importante. No las declaraciones de hoy del Confidencial, sino las de esta, bueno, no sé cómo calificarla, iba a decir señora, de esta señora Leire, que es la mafia en estado puro. O sea, lo que hemos oído de su boca en grabaciones. Las grabaciones es posible que no hayan sido autorizadas y que en un juicio pues no puedan ser tenidas en cuenta. Pero oye, hemos oído lo que hemos oído. Y esto no puede ser más mafia pura que lo que ya se conoce. Esto es parecido al Padrino, a la Cosa Nostra, a la mafia siciliana. Pero, hombre, pero si están hablando, hay que acabar con él. Hay que encontrar. Fue hace poco a un conocido periodista de un medio de comunicación, hace unos meses, a llevarle un vídeo de contenido sexual de uno de los fiscales anticorrupción porque no se había dejado corromper. Ojo, fiscal anticorrupción que lo puso en conocimiento de sus superiores y la Fiscalía no hizo nada, archivó esa comunicación. Ojo, también quiero decir, este fiscal que pudo ser o que intentaba ser objeto de un chantaje, y viendo que la Fiscalía no hacía caso, lo que tenía que haber hecho en el momento que la Fiscalía veía que no le hacía ni caso, la Fiscalía General me refiero, lo que tenía que haber hecho es haber ido a un juzgado y haber presentado la oportuna querella, porque tenía razones sobradas para ello. Es decir, una cosa es que la Fiscalía no aprecie razones suficientes para iniciar un procedimiento, y otra cosa distinta es que claro que son suficientes. Luego, oiga, señor fiscal anticorrupción, haber sido usted a un tribunal ordinario, penal, por supuesto, y haber interpuesto la oportuna querella criminal. Y ya veríamos lo que decía el juez correspondiente, incluso contra el criterio de la Fiscalía General de Estado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Un juez solo puede abrir un procedimiento, una de dos, por interés general y, por tanto, a solicitud de la Fiscalía, o a instancias de un particular que considera lesionados sus derechos, ya no el honor, sino que estaba siendo objeto de un chantaje, por tanto, de un particular. El fiscal que estaba en el anticorrupción hizo muy bien poniéndolo en conocimiento de la Fiscalía, de los órganos superiores a él en su Fiscalía, pero no le bastaba. Una vez que vio que no hacían caso y además que se archivaba, oiga, se va usted directo a un tribunal ordinario de lo penal e interpone una querella criminal. Ya veremos lo que hace el juez, ¿verdad? Esto no se ha hecho. Pero en cualquier caso, no le echemos la culpa a aquel que ha sido objeto de un intento de chantaje, que es este fiscal, sino que a lo que hemos oído, pura mafia, mafia en estado puro, corrupción sistémica. Este gobierno tendría que presentar su dimisión si estuviéramos en un estado absolutamente. En un estado no hay niveles de absoluto o parcial. En un estado democrático y en un estado de derecho. Esto es insoportable, para que no pase nada y simplemente se quede todo en la apertura de un expediente informativo
solo faltaría, a esta señora Leire, ¿no? Pero oiga, como mínimo, abra el expediente y suspéndala de militancia, como hizo con Ábalos. Si es que lo que hizo Ábalos es de menor gravedad que lo que supuestamente ha hecho esta señora Leire. Lo de Ábalos será corrupción económica, en el caso de que así resulte probado, ¿no? Pero esta señora es mucho más allá. Lo de Ábalos es muy grave por ser secretario en aquel momento de organización del Partido Socialista y además miembro del gobierno cuando fue ministro, pero es que lo de esta señora es mucho más grave. Lo de Ábalos es una corrupción económica, pero lo de esta señora es, oiga, que es que está hablando de que hay que acabar con ellos, de que, aunque sea en sentido figurado, hay que acabar con el teniente coronel de la UCO. Por favor, esto no se aguanta, de verdad, Eurico, hoy voy a ser yo más duro que tú, esto no se aguanta ni un minuto más, esto no podemos soportarlo, ya no es un Estado fallido, es que es mucho más. Y ahora te digo, oiga, ¿qué hace el partido de la oposición? Tiene que salir en tromba, es decir, no sé lo que hay que hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero desde interponer una querella, todavía no se ha encargado la acusación popular, pues como acusación popular, hasta convocar manifestaciones que sean multitudinarias en la calle pidiendo que el gobierno dimita y que convoque elecciones ya, hasta irse a Europa y decir, oiga, Europa, señora von der Leyen o quien corresponda, de momento von der Leyen, mire usted, tramite usted una salida, expúlsenos de la Unión Europea porque no somos un país democrático. Ya está, luego será lo que sea, pero hay que luchar en todos los frentes, porque esto ha llegado a unos niveles que ya son insoportables. Absolutamente, absolutamente insoportables. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero yo tengo la impresión, y estoy al 100% de la cruz a la fecha contigo, de que esto ya ha tocado fondo. No sé, difícilmente, no sé, hombre, sí puede pasar algo más. Se me ocurre que mañana o la semana que viene pues desayunemos con un audio en el que la voz que escuchemos sea la del propio presidente del gobierno, encargando cualquier cosa, ¿no? Pues dirá que es un bulo, dirá que es un bulo. Sí, que es un montaje con inteligencia artificial. Sí, dirían, Claro. y habría 7,5 millones de españoles que estarían dispuestos a comprar esa especie. Claro, así es, Eurico. Es durísimo, porque tú decías, hemos tocado fondo. Pero ¿no tocamos fondo con la ley de amnistía? ¿No Sí. tocamos fondo con los indultos? ¿No tocamos fondo con el procesamiento del fiscal general del Estado? ¿Con qué no hemos tocado fondo? Últimamente con todo. No, y con las cesiones a Marruecos, con el viraje de 180 grados en la política exterior, no solamente del Reino de España, sino de todos nuestros aliados occidentales con respecto al Sáhara. Hemos tocado a fondo cuando dos organizaciones criminales y terroristas, en fin, de las 3 o 4 o 5 más peligrosas de todo el mundo, felicitan por escrito a nuestro presidente del gobierno, que además, desde hace unos meses, por un puro cálculo electoralista y porque además tiene una cuestión, digamos, personal y un afán de venganza y de rabia dentro del carácter ya del personaje con el Estado de Israel, una posición absolutamente antisemitista y beligerante con el Estado de Israel, que a mí, y estoy hablando completamente en serio, no es que desee que pase esto yo, porque, en fin, aquí he dejado ya muy claro en una miríada de ocasiones lo que opino de ese llamado conflicto en Oriente Próximo y cuál es mi posición con respecto al Estado de Israel y cuál es mi posición con respecto a los terroristas palestinos de Hamás y a los hutíes y a todos los terroristas y a todo ese nido de ratas que anida en muchos países absolutamente beligerantes con el Estado de Israel y que aspiran a destruirlo. El presidente del gobierno, más que comportarse como el presidente del gobierno de un país miembro de la OTAN, cuarta economía de la eurozona, se ha comportado como un hooligan, como un activista de pancarta y manifestación, antisemita,
pidiendo, pues prácticamente criticando el supuesto genocidio que se estaría produciendo en Gaza y pidiendo, pues prácticamente con mejores palabras o regulares, lo mismo que piden sus ministras comunistas, empezando por su propia vicepresidenta segunda, que es la desaparición del Estado de Israel. Bueno, es que han sido tantas, podíamos seguir 45 minutos más y se nos quedarían cortos. Con la lista de despropósitos de este gobierno Pero fíjate, que han convertido a Eurico, España en un país bananero. claro, pero fíjate, Eurico, que yo he dicho que el partido de la oposición, el mayoritario, el Partido Popular, ¿qué es lo que hace? Ya me refiero a él. Por supuesto, Vox tendría que ser lo mismo o incluso un poco más fuerte. Pero es que el resto de partidos, desde luego los que forman parte del gobierno de coalición, es Sumar en este momento, pero también otros como Podemos, Compromís, ya no digo los independentistas van a, que también van a su aire porque van, oye, en esta situación caótica, pues es cuando más posibilidades tienen de sacar todo. Tú fíjate el ridículo tan espantoso que hemos hecho, que ha hecho el presidente de gobierno y el Reino de España, defendiendo en la UE que el catalán fuera idioma oficial o lengua oficial. Pero si no puede ser, si es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es claro, aunque los 27 países hubieran querido que el catalán, el vasco y el gallego se convirtieran en lenguas oficiales de la Unión Europea, tendrían que haber modificado el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Y luego, a continuación, hubieran salido en tromba todos los demás países a pedir, que creo que son 70 las restantes lenguas que hay en Luxemburgo, en Bélgica y en tantos países de la Unión, que tampoco tienen el carácter de oficial. Entonces, pero estamos locos. Y pese a todo, lo ha defendido ya no por principios o por criterios electoralistas, es porque tiene un compromiso con los nacionalistas catalanes y vascos. Y hay que decirlo así. Tiene un compromiso y está dispuesto a hacer el ridículo, a ponerse en el ridículo y a poner en ridículo al Reino de España. Por eso, claro, ahora dice, también el gallego, que lo pedía Feijóo cuando era presidente de la comunidad autónoma. Venga, no me tome el pelo. A usted el gallego lo tiene sin cuidado, pese a ser una de las lenguas históricas. Esto no lo estoy discutiendo. Usted con quien tiene el compromiso es con gallegos y con catalanes y vascos. Y mete el gallego también, no solo porque es lengua histórica, sino para que parezca, oiga, todos igual. Pero si no podía ser lenguas oficiales ni el catalán, ni el vasco, ni el gallego, ni ninguna otra, sin modificar el Tratado de la Unión. Otro ridículo. Por tanto, es que ese compromiso, estamos a punto, Eurico, a punto, lo ha advertido ya, de que el Tribunal Constitucional se reúna, creo que es en la primera quincena de junio, y dicte su resolución, que no sentencia, aunque se llame sentencia, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, ni pertenece al Poder Judicial, que lo oiga y lo sepa todo el mundo que no tenga la idea. No es un tribunal, no forma parte del, del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no lo es. Y aunque se llamen sentencias, las resoluciones que dicta no son sentencias en sentido estricto que deban ser aplicadas y de ejecución directa e inmediata, ¿vale? Pero sabemos que dentro de 15 días el Tribunal Constitucional va a avalar la ley de justicia, la ley de amnistía, como avalaría todo lo que le pongan por delante. Pero eso solamente nos lleva a un precipicio aún mayor, Eurico, aún mayor. Por eso es por lo que digo que esto no puede aguantar ni un minuto más. Y estos partidos que te he dicho, Sumar, Podemos, Compromís, no quiero meter de momento a los independentistas catalanes y vascos, tienen que desaparecer, por supuesto, por procedimientos democráticos del mapa político de la del próximo Congreso de los Diputados y del próximo Senado, que pudieran salir de las próximas elecciones generales, se convoquen cuando se convoquen, porque ya vemos que no son nada, son meras correas de transmisión del Partido Socialista.
tienen derecho a ser correa de transmisión, pero lo justo no es que se presenten como partidos políticos independientes. Oiga, métanse ustedes, entren a formar parte del PSOE, porque son lo mismo, son incapaces de poner en tela de juicio o de hacer la más mínima crítica a todo lo que está pasando. Y si esto es así, y decían ellos que venían a regenerar el sistema político y acabar con la corrupción, oiga, ustedes sobran, son los primeros que sobran. Discúlpame, Eurico, estoy francamente disgustado porque pero si has dicho que hasta qué punto tenemos que llegar, es que yo hace meses, años, que veo viendo que esta es la deriva y simplemente es una más. Y la cuestión es, ¿hasta cuándo el sistema, los españoles, las instituciones están dispuestas a aguantar? Por procedimientos democráticos. Está claro. Julián, ha quedado, hoy era necesario, hoy era el día, por las circunstancias que concurren o que están concurriendo en los últimos días, de dedicar con carácter monográfico este formato, como todos los que llevamos haciendo desde el lunes, a este asunto, y está bien, Yo creo que cualquier opinión, por contundente que parezca, se queda corta ante la gravedad de todo. Y ahora voy a añadirle un tema. Lo que nos rodea. Dime. Me rotuláis como doctor en ciencias económicas, ahora voy a hablar como economista. Dime. Efectivamente, si lo has dicho en tu eurazo, si es que esto no se aguanta, claro, podemos seguir, poniéndonos flores diciendo, mire usted, es la economía que más crece de Europa, es la economía occidental que más crece, los organismos internacionales han elevado nuestra previsión de PIB hasta 2,6 en 2025. ¿Y qué? Si es que, como tú has dicho, ¿cómo van a venir inversiones en esta situación? Hombre, podrán venir inversiones de la mafia. Claro, la mafia va a encontrar aquí terreno abonado. Es decir, esto es lo que nos puede venir. Oiga, vámonos para España, que allí se puede hacer todo, se puede hacer lo que queramos, ¿no? Pero no queremos ese tipo de inversiones. ¿Quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer crear empleo? Con las barbaridades que dice nuestra vicepresidenta segunda, de que hay que cobrar más multa, un importe mayor de las multas a los que de tráfico, infracciones de tráfico, a los que tengan mayor nivel económico, la rebaja de jornada, pese a que haga un destrozo terrible a la mayoría, que es el 95% de las empresas españolas que son pymes. Da igual, esto es un paso más, cada uno va a lo suyo y les da igual cuánto se deteriore España, nuestra economía y nuestro tejido social, y empresarial. Y lo peor de todo, cada paso adelante que se da resultará mucho más difícil su desmontaje ante un posible gobierno de un color distinto o de un cariz distinto. Está claro. Julián, muchísimas gracias por expresar tus opiniones de una forma tan libre y tan valiente. Y lo único que sí, y si a mí se me va, te pido que me lo recuerdes, porque hoy nuestro guión era otro. Yo quería hablar contigo de hipotecas, pero como la semana que viene va a seguir siendo un asunto que va a estar vigente, claro, al lado de lo que está pasando, lo cual no le resta ni una ápice de importancia a esas grandes mentiras o mentirijillas, tú me lo explicarás dentro de unos días, que nos están vendiendo acerca bueno, pues de una mayor, digamos, flexibilidad. Dime. Que es muy importante para sus seguidores, porque esto son las cosas de comer, lo de la hipoteca, claro, son cosas de comer. Como dice el gran César Sinde, mi compañero César Sinde, esto sí que son las cosas de comer. La semana que viene hablaremos largo y tendido, prometo, no a Julián, sino a toda nuestra audiencia de hipotecas. Un abrazo grande, Julián Salcedo, cuídate mucho.